Hola, bienvenidos. Les habla el profe Ricardo y la clase La función lineal. El objetivo, la ecuación de la recta. Concepto de función lineal. Una función lineal es una función cuya representación en el plano cartesiano es una línea recta. Formas de la función lineal. Y igual a por x, donde a es un número que pertenece a los números reales y a debe ser además distinto de 0. También este coeficiente a se conoce como constante de proporcionalidad. Otra forma de la función lineal es y igual a x más b, donde a y b son números que pertenecen a los reales y lo mismo a debe ser distinto de 0. Representación de una función lineal en el plano cartesiano. Veamos el ejemplo. Si queremos graficar la función f de x igual a 2x, primero debemos reemplazar el concepto f de x por y. Por lo tanto, la función va a quedar y igual a 2x. Luego, construir una tabla de valores. Para construir esta tabla de valores, asignamos valores a la variable independiente x y los reemplazamos en la función. Por lo tanto, si quiero hacer el gráfico, tenemos una tabla, asignamos valores a la variable x, por ejemplo, menos 4, lo reemplazamos en la función que dice que es y igual a 2 por x. Hemos asignado x como menos 4, por lo tanto quedaría 2 por menos 4 menos 8. Significa entonces que la imagen de menos 4 es igual a menos 8. Cuando x vale menos 4, en la función y vale menos 8. En consecuencia tenemos el punto asociado a la función menos 4 como a menos 8. Después nos podemos dar otro valor como menos 1, lo reemplazamos en la función y vamos a obtener el valor menos 2. Tenemos el segundo punto asociado a la función, que sería el punto menos 1, menos 2. Nos damos un tercer valor, ahora positivo, lo reemplazamos en la función, nos quedaría 4, la imagen de 2 es 4 en esta función, por lo tanto el punto asociado a esta función sería 2,4. Otro valor positivo, el valor 3, lo reemplazamos en la función, nos va a quedar 6 y el punto asociado 3,6. Unimos estos puntos y la función se está representando mediante una línea recta. Esta línea recta entonces representa la función y igual a 2x. Ecuación de la recta. La ecuación de la recta es el nombre que recibe la expresión algebraica o función lineal que determina a una recta. Para determinar una línea recta se necesitan dos puntos, un punto A de coordenadas x e y y un punto B de coordenadas x e y. Tenemos el plano cartesiano, tenemos un punto A de coordenadas x y y un punto B de coordenadas x e y. Al unir estos dos puntos vamos a generar una línea recta. Esta línea recta obviamente va a estar asociada a una función lineal. En toda línea recta podemos distinguir otros elementos. Por ejemplo, la intersección con el eje Y. Siempre vamos a poder encontrar en una recta o en una función lineal la intersección con el eje Y. Puede cortar en el
y positivo en el y negativo o justo en el punto 0 del eje y. Otro elemento que podemos distinguir de la recta es la pendiente, o también llamado ángulo de inclinación con respecto al eje X. Si observamos nuestra recta, forma un ángulo de inclinación con respecto al eje X, a eso se le denomina pendiente. También es un elemento que podemos distinguir dentro de una recta, la inclinación que tiene la recta con respecto al eje X. Definamos entonces la ecuación principal de la recta. La ecuación de la recta que pasa por un punto conocido y una pendiente conocida es y igual a mx más n, donde m va a corresponder a la pendiente o el ángulo de inclinación que tendrá la recta con respecto al eje X. El valor n se denomina punto de intersección con respecto al eje Y. También se conoce como coeficiente de posición. Entonces, en una ecuación de la recta, de forma principal va a estar representada como y igual a mx más n, donde el coeficiente m o el valor que acompaña a x se denomina pendiente y representa el ángulo de inclinación que tiene la recta con respecto al eje X. El valor independiente, que se denomina n, se llama coeficiente de posición, que es el punto de intersección de la recta con el eje Y. En cada expresión, escribir la ecuación principal de la recta e identifica m y n. Tengo la expresión algebraica 2x más y igual a 5 y se me pide expresarla como ecuación principal. El primer paso será entonces despejar y. Tenemos el 2x que está sumando, debe pasar restando al lado derecho de esta igualdad. Me queda entonces que y es igual a 5 menos 2x. Pero aún no está escrita en la forma de ecuación principal. El siguiente paso es leer la ecuación y ver si está ordenada. Si no, vamos a tener que ordenarla. Al ordenarla nos va a quedar entonces que y es igual a menos 2x más 5. Ahora sí está ordenada, por lo tanto podemos identificar en la ecuación principal de la recta, podemos identificar m que vale menos 2, que sería el ángulo de inclinación de la recta con respecto al eje X, y la intersección con el eje Y, que sería el punto 0,5. Justo en el punto Y5, esta recta va a cortar al eje Y. Vemos el ejemplo número 2. Tenemos la expresión algebraica menos 3x más 4y igual a 8. Se nos pide entonces encontrar la ecuación principal. Despejamos y. El menos 3 entonces, que está negativo, debe pasar positivo al lado derecho de la igualdad. Me quedaría entonces 4y igual a 8 más 3x. Pero aún no está despejada y. Vamos a ordenar entonces y despejar. Como el 4 está multiplicando a y, va a pasar dividiendo al lado derecho. Y además vamos a ordenar para quedar el coeficiente 3x más 8. Ordenamos en el numerador 3x más 8 dividido 4. Aún no está expresada en su forma principal la ecuación de la recta. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es separar los denominadores. Separar el denominador. Me va a quedar entonces y es igual a 3x cuartos más 8 cuartos. Pero 8 cuartos se puede simplificar por 4. El 3 cuartos queda igual, me queda entonces la ecuación de la recta y igual a 3 cuartos x más 2. Ahora sí tenemos la ecuación de la recta expresada en su forma principal. Por lo tanto, ahora puedo distinguir los valores de m, que sería igual a 3 cuartos, y n, que es igual a 2.
3/4 lo que me va a indicar el ángulo de inclinación con respecto al eje X, y n la intersección con el eje Y. Vamos al problema 3. Dice, dado el gráfico, encuentra la ecuación de la recta. Entonces tenemos un gráfico, no tenemos la tabla, se me entrega el gráfico y la recta ya dibujada en el plano cartesiano. Entonces lo que tenemos que hacer en primer lugar es observar dónde corta esta recta al eje Y. Entonces, si observamos, corta en el punto -1. Entonces la corta en el punto 0,-1. La recta corta al eje Y en el punto 0,-1. Si corta la recta en el punto 0,-1 o en el punto -1 del eje Y, inmediatamente podemos distinguir que n es igual a -1, porque n significa el lugar donde corta la recta al eje Y. Lo corta entonces en el punto -1. Ya tenemos n, nos faltaría encontrar m. Podemos construir entonces ya la ecuación de la recta como y igual a mx menos 1. ¿Qué vamos a hacer en segundo lugar? Vamos a observar la recta y vamos a encontrar un punto que pertenezca a la recta. Entonces, si observamos, tenemos este punto. Cuando x vale 1, y vale 2. La imagen de 1 es igual a 2. Por lo tanto, tenemos asociado un punto a la recta que sería el punto 1,2. Como el punto 1,2 pertenece a la recta, se cumple que f de 1 es igual a 2. Es decir, que la imagen de 1 es igual a 2. Cuando x vale 1, y vale 2. Por lo tanto, entonces tenemos que x vale 1 e y vale 2. ¿De qué me sirve esto? Que vamos a reemplazar entonces estos valores de x1 e y igual a 2 en la ecuación y igual a mx menos 1. Tomamos la ecuación entonces y vamos a reemplazar. Y vale 2, x vale 1. Al reemplazar me quedaría entonces 2 igual a m por 1 menos 1. Resolvemos entonces m por menos 1 porque primero resolvemos las multiplicaciones. Me quedaría entonces 2 igual a m menos 1. Me queda una ecuación donde la incógnita es m. Despejamos n, por lo tanto el menos 1 que está restando pasa sumando al lado izquierdo de la ecuación. Nos queda 2 sumado con 1, eso es igual a 3. Tenemos entonces ya el valor de la pendiente, m igual a 3. Y tenemos también el valor de n, que es menos 1. Teniendo estos valores podemos entonces encontrar la ecuación de la recta. La ecuación de la recta entonces será y igual a 3x menos 1. Veamos el número 4. Dado el gráfico, encuentra la ecuación de la recta. La ecuación de la recta se escribe como y igual a mx más n. Lo primero entonces que tenemos que encontrar es la intersección con el eje Y. Si observamos la gráfica, esta recta corta justo en el punto 2 positivo del eje Y. Significa entonces que la recta corta el eje Y en el punto 0,2. ¿Qué significa esto entonces? Que el valor n es igual a 2 positivo. Entonces ya tenemos una parte de la ecuación de la recta. Y igual a mx más 2. Falta encontrar entonces m, que es la pendiente. Para encontrar la pendiente, lo primero que debemos hacer es encontrar un punto que pertenezca a la función. Cualquier punto, uno solo. Aquí vamos a escoger el punto menos 2,3. Cuando x vale menos 2, y vale 3. Entonces tenemos un punto asociado a esta función que es menos 2,3. Significa entonces que f de menos 2 es igual a 3. O dicho de otra manera,
Cuando x vale menos 2, y vale 3. Por lo tanto, estos valores que pertenecen a la ecuación de la recta podemos reemplazarlo en esta ecuación que tenemos incompleta. Reemplazamos entonces los valores de y igual a 3 y x igual a menos 2 en la ecuación que tenemos incompleta. Nos quedaría entonces 3 igual a m por x, que vale menos 2, más 2. Resolvemos la multiplicación primero. Nos queda entonces 3 igual a menos 2 por m más 2. Vamos a despejar m, el 2 que está positivo pasa negativo. Nos quedaría 3 menos 2 igual a menos 2m. 3 menos 2 es 1. Y el menos 2 está multiplicando a m, por lo tanto pasa dividiendo al lado izquierdo. Y me quedaría entonces menos 1 medio. La pendiente entonces es menos 1 medio. Y ya hemos completado la ecuación de la recta. Podemos escribir entonces que la ecuación de la recta es igual a y igual a menos 1 medio x más 2. Veamos la siguiente observación. Considerando la definición que m es la pendiente o el ángulo de inclinación que tiene la recta con respecto al eje x, veamos los siguientes gráficos que acabamos de analizar. En el primer gráfico encontramos la ecuación de la recta, que es y igual a 3x menos 1. Aquí observamos que la pendiente es igual a 3. Y además que la pendiente es positiva. Además podemos observar que el ángulo de inclinación que tiene la recta con respecto al eje x corresponde a un ángulo que se llama ángulo agudo. Comparemos con la otra recta. En el otro ejercicio encontramos que la ecuación de esta recta es igual a y igual a menos 1 medio x más 2. La pendiente es igual a menos 1 medio. De aquí puedo decir que la pendiente es negativa. Y si observo, el tipo de ángulo que forma la recta con el eje x es un ángulo que se denomina obtuso. Entonces, lo que hemos descubierto es que si la pendiente es positiva, la recta debe formar un ángulo agudo con respecto al eje x. En cambio, si la pendiente es negativa, la recta debe formar un ángulo obtuso con respecto al eje x, independiente del valor numérico. Solamente el signo positivo me indica un ángulo agudo y un signo negativo me indica un ángulo obtuso. El ángulo que forma la recta con respecto al eje x. En general entonces, si tenemos una ecuación de la forma y igual a mx más n, llamada ecuación principal de la recta, este valor m puede ser positivo o negativo. Si es positivo, el ángulo de inclinación debe ser agudo, es decir, entre 0 y 90 grados. En cambio, si es negativo, el ángulo de inclinación de la recta con respecto al eje x debe ser un ángulo obtuso, es decir, mayor de 90 y menor de 180. Por lo tanto, solamente observando el signo del coeficiente que acompaña a x, que se llama pendiente o ángulo de inclinación, podemos saber cómo debería ser la gráfica de esta ecuación. Veamos las posiciones que podría tomar la ecuación de la recta. La ecuación de la recta en forma principal la tenemos definida como y igual a mx más n, donde m es el ángulo de inclinación y n es el coeficiente de posición o la intersección con el eje y. Entonces, en un plano cartesiano, si tenemos la condición m, que es positivo, la pendiente es positiva y la intersección con y es positiva, deberíamos tener ese tipo de gráfica. Es decir, una recta cuyo ángulo sea agudo y corte al eje y en su segmento positivo. Otra combinación que podríamos tener es que la pendiente sea igualmente positiva, es decir, un ángulo agudo,
pero que corte al eje Y en un sector negativo. Por lo tanto, la gráfica debería ser de este tipo. Un ángulo agudo con respecto al eje X, pero cortando en el segmento negativo del eje Y. Otra opción sería, si la pendiente es negativa, es decir, tendríamos un ángulo obtuso con respecto al eje X y que corte al eje Y en un segmento positivo. Por lo tanto, la gráfica debería ser más o menos de este tipo. Y la otra opción es que la pendiente sea negativa, es decir, un ángulo obtuso, y corte al eje Y en un segmento negativo. Tendríamos ese tipo entonces de ecuación de la recta. Entonces, dependiendo solamente de los signos de la pendiente o el ángulo de inclinación o el coeficiente de posición, es decir, el m, solamente con el signo de m y con el signo de n, yo podría distinguir qué tipo de gráfica debería tener la ecuación de la recta. Sin hacer la tabla, haciendo una especie de bosquejo, yo podría saber entonces más o menos cómo debería ser mi gráfica. Cálculo de la pendiente de una recta. Para calcular la pendiente de una recta necesitamos dos puntos, así como para construir una recta necesito dos puntos. Para encontrar la pendiente y hacer el cálculo de la pendiente necesito dos puntos. El punto A de coordenadas x1 y 1 y un punto B de coordenadas x2 y 2. Se diferencia x1 de x2 asumiendo que son distintas. Entonces tenemos dos puntos en un plano cartesiano y necesito calcular la pendiente. ¿Cuál es su valor numérico? Para eso entonces vamos a ocupar esta fórmula. La fórmula dice que m es igual a y2, o sea, la coordenada y del segundo punto, menos y1, que sería la coordenada y del primer punto. Todo esto dividido por la coordenada x del segundo punto menos la coordenada x del primer punto. De esta forma podemos reemplazar los valores numéricos teniendo las coordenadas y encontrar la pendiente. Veamos el ejemplo. Encontrar la pendiente o el ángulo de inclinación de la recta que pasa por los puntos menos 3, menos 6 y b1,2. Para distinguir entre uno y otro, cuál es primero, cuál es segundo, vamos a colocarle debajo de los puntos quién es x1 y 1. x1 y 1 significa que es el primer punto. Da exactamente lo mismo cuál de los dos sea el primer punto. Por lo tanto, el punto B será x2 y 2. Eso es lo primero que hay que distinguir. ¿Quién va a ser x1, y1? ¿Quién va a ser x2, y2? Para poder reemplazarlo en la fórmula. Revisamos la fórmula entonces, dice y2 menos y1, todo esto dividido por x2 menos x1. Da exactamente lo mismo el orden, quién es x1 y quién es x2. Van a obtener el mismo resultado. Vamos reemplazando entonces. y2 vale 2, menos y1. Como y1 es negativo, lo dejamos entre paréntesis. Todo esto dividido por x2, que sería 1, menos x1, que vale menos 3. Y también lo dejamos entre paréntesis porque es negativo. ¿Por qué entre paréntesis? Porque vamos a tener un doble signo. Y este doble signo es súper importante de corregirlo. Entonces la pendiente nos quedará arreglando los dobles signos. Menos menos 6, o sea 2 más 6. Abajo en el denominador menos 1. 1 menos menos 3 nos va a quedar 1 más 3. Resolvimos los dobles signos, hacemos la operación, 2 más 6, 8, 1 más 3, 4, 8 dividido 4, 2. La pendiente es igual a 2. ¿Qué significa entonces? Que es positiva. Si dibujáramos estos puntos, deberíamos tener una recta que forma un ángulo agudo con respecto al eje X.
Con los mismos puntos entonces dice encontrar ahora la recta que pasa por los puntos A menos 3, menos 6 y B 1,2, es decir, los mismos puntos. Pero ahora la idea es encontrar la recta. Conocemos ya la pendiente por el desarrollo anterior. Entonces ya tenemos algo avanzado de la ecuación de la recta. M es igual a 2. O la pendiente es igual a 2. Sabemos que la ecuación de la recta se debe escribir en forma principal como y igual a mx más n. Pero ya tenemos el valor m. Vamos a reemplazar entonces el valor m igual a 2 en la ecuación. La ecuación me quedaría incompleta como y igual a 2x más n. Faltaría encontrar entonces el valor n. Para encontrar este valor n vamos a escoger uno de los dos puntos, porque sabemos que el punto A y el punto B pertenecen a la recta, pertenecen a esta ecuación, pertenecen a esta función, y vamos a reemplazarlo en la ecuación para encontrar este valor n. En este caso voy a escoger el punto B 1,2. Significa entonces que cuando x vale 1, y vale 2. Por lo tanto lo puedo reemplazar en esta función. Reemplazamos entonces, y vale 2, me quedaría 2 igual a 2 por x, pero x vale 1 para este punto, más n que todavía no lo conocemos. Vamos a tener que resolver y despejar n entonces. Vamos a despejar n, 2 por 1 será 2, y el 2 que está sumando va a pasar restando al lado izquierdo. Me quedaría entonces 2 menos 2, resolvemos y me queda que n es igual a 0. Entonces ya teniendo m y n, puedo escribir la ecuación de esta recta que pasa por los puntos A y B. Mi ecuación de la recta sería entonces y igual a 2x, o la función lineal y igual a 2x. Entonces lo que hicimos es, primero, encontrar la pendiente, que lo habíamos hecho en el ejercicio anterior. Después reemplazamos el valor de la pendiente que habíamos encontrado en la fórmula de la ecuación de la recta. Escogimos un punto, cualquiera de los dos que pertenecían a la recta, el A o el B, tienen que ser puntos que pertenezcan a esta recta que estamos trabajando. Reemplazamos los valores de x e y en la ecuación que está incompleta para que me quede la n como una incógnita y poderla despejar. Despejamos el valor n y tenemos el valor n y podemos completar la ecuación de la recta. Vamos al siguiente problema. Entonces, encontrar la ecuación de la recta que pasa por los puntos A 2,3 y B 5,4. Entonces lo primero que vamos a hacer es, no tenemos nada ahora, es un problema nuevo, por lo tanto vamos a tener que encontrar m, que es la pendiente, y n, que es el coeficiente de posición. Entonces lo primero vamos a asignar quién es el primer punto. Vamos a obtener el mismo orden, A será mi primer punto y B será mi segundo punto. Si ustedes lo hacen en sentido contrario, va a dar exactamente lo mismo. Tenemos la fórmula de la pendiente, tomamos la fórmula de la pendiente, como ya sabemos quién es y2, y1, x2 y x1, reemplazamos la b. Entonces tenemos la fórmula, dice y2, que vale 4, restado con 3, que es y1, no le colocamos paréntesis porque ahora 3 es positivo, así que no necesita paréntesis, dividido por x2, que vale 5, menos x1, que vale 2. Resolvemos entonces 4 menos 3 y 5 menos 2, nos quedaría entonces 4 menos 3, 1, 5 menos 2, 3. Tenemos la pendiente entonces. La pendiente es igual a 1/3. Entonces, la ecuación sería y igual a la pendiente por x más n. Pero la pendiente ya la conocemos y ya la calculamos que sería igual a 1/3. Entonces vamos a reemplazar. Nos quedaría la ecuación incompleta y igual a 1/3 x más n. Nos faltaría encontrar n. Vamos a escoger entonces uno de los dos puntos, A o B, para reemplazarlos en la ecuación. Recordemos que el primer valor es x y el segundo valor es y. Voy a escoger el punto 2,3. Si escogemos el punto 5,4 es exactamente lo mismo, pero escogemos uno solo. Reemplazamos entonces x vale 2, y vale 3. Cuando x vale 2, y vale 3, ¿cierto? La imagen de 2 es igual a 3. Reemplazamos en la ecuación entonces.
Me quedaría la ecuación entonces y, que vale 3, igual a 1/3 por x, que vale 2, más n. Resolvemos la multiplicación de 1/3 por 2 y despejamos n. Me quedaría entonces 3 menos 2/3. 3 menos 2/3 es igual a 7/3. Tenemos m y tenemos n, que son los valores de la ecuación de la recta para poderla construir. Entonces la ecuación será y igual a 1/3 x más 7/3. De esto incluso podríamos hacer un bosquejo de esta ecuación, solo un bosquejo. Tenemos que la pendiente es positiva, 1/3 positivo. Significa que el ángulo es agudo. La intersección con el eje Y es 7/3, pero es positivo. 7/3 aproximadamente es 2,3 periódico. Por lo tanto, podríamos tomar un plano cartesiano, corta esta recta en el punto aproximado 2,3 y además la recta es un ángulo agudo con respecto al eje X. Por lo tanto, en forma aproximada deberíamos poder construir un bosquejo o un borrador de nuestra gráfica de la ecuación de la recta. Y ahí tendríamos entonces el ángulo agudo con respecto al eje X y corta aproximadamente en el punto 2,3, un bosquejo solar. Por eso no está totalmente graduado, pero más o menos de esta forma debería ser mi gráfica. Eso con respecto entonces a la función lineal y el objetivo, la ecuación de la recta.